Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café. Ahora me picó la nariz. Bienvenidos a Stream y Café y bienvenidos a la sección de Lo necesito en Internet. Ya saben que Stream y Café se divide en dos. Uno que es Hablemos de libros, de los libros que he leído a lo largo del tiempo. Cada vez que termino un libro, abro un Stream y Café, Hablemos de libros. Y esta sección que se llama Stream y Café lo necesito en internet. Creo que me voy a tener que parar ahorita, a abrirle la puerta al gato porque pues, está como inquieto. Se está bañando. Y bueno, la cuestión de el día de hoy, este Stream y Café se hace cuando hay una noticia en medios de comunicación cuando hay algo relativamente importante que está sucediendo y que me llama la atención y pues abro este espacio de Stream y Café lo necesito en internet para dar mi opinión al respecto. Con una de las cosas que han pasado, yo titulé este Stream y Café como los representantes a la Cámara, qué desgracia, eh, porque no solo vamos o sea, pues han pasado varias cosas con distintos representantes, específicamente dos representantes a la Cámara. Uno que es Miguel Polo Polo, del cual ya hablamos eh, de, de la acción que hizo de destruir una obra de las víctimas de de los mal llamados falsos positivos, y ya hablamos al respecto de eso. Y ahora salió otro representante, en este caso es una mujer, Susana Boreal, que dio una opinión, habló un poco en relación al tema de la educación y eh, pues mirando, o sea, leyendo también comentarios de otras personas dicen que en esencia Susana Boreal tiene un poco de razón, pero no supo expresarse con respecto al tema de la educación. Si bien hay un tema alrededor de la educación que hay que analizar y estudiar, porque pues si vemos el tema de cómo se ha impartido la enseñanza a lo largo de los siglos, no ha existido un cambio relativamente grande con respecto a la forma de enseñar, eh, y hay otras cosas que sí han ido evolucionando, han ido cambiando. Creo que lo que dijo no iba acorde como a esa idea. Bueno, vamos a ver el video y vamos a comentar varias cosas esa, alrededor de ese comentario que hizo la representante de la Cámara. Pero bueno, vamos a poner esto acá y abrir esto acá. Y bueno, ella es Susana Boreal y vamos a ver el video, dura 2 minutos. Lo iremos comentando a medida que lo vamos viendo. Más que yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma de muy evidente de adoctrinamiento, porque es obligar al tiempo de una persona a que esté en un lugar que muchas veces no quiere estar, porque, o sea, garantizar que un niño vaya al colegio, vaya a la escuela, no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas, porque es que el sistema educativo está muy mandado a recoger. El sistema educativo muchas veces no funciona por diferentes razones. Hay muchos niños que simplemente no quieren ir a estudiar y se enferman y un montón de cosas porque son ambientes muchas veces súper hostiles también. O sea, nosotros
Solo ese fragmento, ¿sí? Primero inicia su intervención con un sentir. Yo siento que obligar a los niños, ¿sí? Más allá de eso, sí, pues siento yo que es una representante de la Cámara y debería, o sea, no empezar un argumento o no empezar una intervención diciendo que ella siente, más, sino más contrastar o mostrar datos reales o datos con respecto a cómo está el tema de la educación en Colombia, ¿no? Pero pues inicia con ese sentir. La otra cosa es con respecto al tema de obligar a los niños a ir a al colegio, a la escuela, a, a educarse, ¿no? Eh, y bueno, más adelante inicia su intervención diciendo que el sistema educativo está mandado a recoger. Por eso, cuando abrí aquí este coso, puse, bueno, escuelas en el siglo XIX, XX y XXI. Voy a poner esto, escuelas en el siglo XIX. Y si vemos los estudiantes sentados de alguna manera en un salón con el docente enfrente y una pizarra, quizás lo único que ha cambiado es el tema de los materiales de la pizarra, ¿no? O sea, en el siglo XIX era de una pizarra con tiza, en el siglo XX era una pizarra de marcador borrable y en el siglo XXI es una pizarra ya que es prácticamente un computador, ¿sí? Pero el mismo modelo de 40 o menos niños o niñas en un salón de clases con un profesor al frente se ha perpetuado a lo largo de los siglos. No se ha modificado mucho esa forma de, de educar a los niños, ¿no? Si bien se han hecho intentos de alguna manera de hacer más partícipes a los niños y niñas o incluso a los adolescentes y a los adultos, o sea, en el sistema educativo a lo largo del tiempo se ha hecho más, se ha intentado hacer que los niños participen un poco más, o sea, que participen activamente en las clases, el modelo sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, los estudiantes a un lado, el profesor al frente o la profesora al frente y eh, en ese sentido sí, está mandado a recoger el modelo educativo, ¿sí? Sobre todo porque hay diferentes tecnologías que han llegado, el hecho de los celulares, smartphones que tienen un o sea, que tienen prácticamente ahorita con el tema de la inteligencia artificial, que prácticamente los niños pueden preguntarle, niños y niñas pueden preguntarle a una inteligencia artificial cualquier cosa y la respuesta es en contados minutos, pues impartir una clase de un profesor, sí, o sea, la cuestión es que hay ciertas tecnologías que vuelven un poco obsoleto ese modelo de profesor-estudiantes. Eh, sí, o sea, no ha cambiado mucho. Incluso hay videos en los cuales eh, la gente muestra lo que eran los televisores en el siglo XX y lo que ha sido los televisores ahorita actualmente. O sea, cómo ha cambiado la tecnología a lo largo del tiempo y después ponen el sistema educativo y muestran ese tipo de fotos, ¿no?
fotos del siglo XIX, niños en pupitres con un profesor al frente, fotos del siglo XX, igual, la imagen igual, solo que a color. Y bueno, sí, o sea, no ha cambiado mucho la educación, la forma de enseñar. Eh, pero no es en todos, ¿no? Porque existen instituciones de educación alternativa que buscan otras maneras también de educar a los niños y las niñas de, o sea, que aprendan de una forma distinta, pero no es el modelo estándar, porque de alguna manera requiere de más recursos, requiere de... Y lo que se invierte en educación es relativamente poco. Pero bueno, vamos a seguir viendo el video. Nosotros metemos a 40, 50 niños en un salón con una profesora o un profesor sin garantías, o sea, con todas las cosas en contra. Y nosotros pretendemos que eso es una educación de calidad y lo que realmente estamos haciendo es preparándolos para la explotación laboral que viene después, a que se metan a una empresa también un montón de horas al día sin poder después descansar y tener un montón de tiempo para poder hacer lo que se les dé la gana o tiempo para estar con sus familias y un montón de cosas. Con el sistema de salud también, el sistema para que uno lo atiendan, entonces uno tenga que estar un montón justificando un montón de enfermedades para poder faltar o poder descansar. O sea, el sistema está súper mal. Así que yo siento que también es que reflexionemos mucho de que tanto nosotros estamos obligando a las personas a que tengan que hacer un montón de vainas, a que tengan que estar los niños en una época de mayor creatividad, una época en donde pueden de verdad desarrollarse como personas, pero no, tienen que estar sentados en una silla 8 horas escuchando un montón de cosas que la mayoría no les va a servir para absolutamente nada en sus vidas. Ahí hay un problema. Cuando ella dice que no hay, o sea, que sentados en un pupitre con un profesor al frente, lo que venía diciendo yo, pero más allá de ver, o sea, no solo se puede ver al colegio, incluso como ese, como, o sea, sí, a la institución educativa como esa única, ¿cómo decirlo? Como esa única eh, experiencia que tienen los niños y las niñas al entrar al colegio, ¿no? De alguna manera, al estar en el colegio también empiezan a relacionarse con sus pares, empiezan a relacionarse con otros niños y niñas y empiezan a formar sus primeras relaciones sociales, las relaciones sociales con otros individuos, ¿sí? Con otras personas. De alguna manera es un pequeño, eh, es, es, es una preparación también para la vida adulta. Pero desechar todo eso simplemente porque el modelo está mandado a recoger, no es como, o sea, creo que ella no utilizó las palabras adecuadas para su intervención. Y pues quedó mal en la intervención, eh, porque sí, o sea, hay varias cosas que hay que analizar de ese panorama, pero pensar que simplemente los niños se están formando para finalmente entrar a una empresa y ser explotados y tener que justificar enfermedades para poder faltar a las empresas, bueno, sí, o sea, eso es como, o sea, ¿cómo lo digo? La cuestión es que si bien hay cosas que hay que revisar con respecto a lo que dice la representante a la Cámara, en este caso, eh,
porque más adelante en el argumento, más adelante en la intervención que hace, se mete con el sistema de salud, ¿no? Y el sistema de salud es otro tema que también hay que revisar, ¿sí? Ah, ya me acordé, perdón. Ya me acordé porque es que también vi otra noticia de una influencer que está siendo funada, está siendo criticada perdón, ahora aquí un espacio de la otra noticia que quiero tratar, porque trata de el tema de las enfermedades mentales, que las personas que tienen enfermedades mentales no deberían tener redes sociales y que habla de, bueno, o sea, otras cosas en la cuestión. Es que, pues es una influencer, no la conozco, no he visto jamás su contenido, pero la cuestión es que tiene miles de seguidores y pues dicen que es una influencer de alguna manera y pues sus opiniones de alguna, o sea, sus opiniones también, así como la representante a la Cámara, es una representante elegida por nosotros de alguna manera. Bueno, no, eso fue lista cerrada, pero bueno, el hecho es que eh, también los argumentos o lo que ella tenga para decir de alguna manera representa a la población, pero al mismo tiempo no, bueno, en fin. La cuestión de todo esto es que eh, no fueron las palabras de alguna manera adecuadas para hablar del sistema de educativo ni el sistema de salud, ¿sí? Eh, y quedó mal, porque muchas personas incluso, ahorita vamos a ver un poco de comentarios, pero terminemos de ver el video. Así que yo creo que también es una oportunidad muy grande para que, compañeros, hagamos esa reflexión de que no estemos imponiendo a la gente cosas que van en contra de su voluntad y que también respetemos la voluntad de los niños y niñas, porque también es como sancionamos a los padres por no obligar a los niños, por ejemplo, si un niño no quiere ir a estudiar, porque Y eso también, o sea, parte de esto también tiene que ver con el hecho de que ahora todo, ahora hay que evitar al máximo la cuestión de obligar a la gente a hacer cosas o, o pedirle permiso hay un video, por ejemplo, de una señora que dice que hay que pedirle permiso al bebé para poder limpiarle el pañal. Sí, un bebé que ni habla, un bebé que no tiene, sí, o sea, que incluso, o sea, no puede comunicarse aún. Y entonces hay que interpretar las señales y pedirle permiso al bebé para poderlo limpiar, porque si no es una violencia y es una agresión contra el bebé, ¿sí? Como que ahora, actualmente ahora hay que pedirle permiso incluso al niño. Oye, ¿quieres ir al colegio o no quieres ir al colegio? Sí. Eh, porque es una agresión contra él, pero es también cómo vemos a la educación. Si vemos a la educación que es un sistema mandado a recoger y que están siendo adoctrinados los niños, eh, sí, incluso creo que las instituciones educativas también eh, enseñan también a tener un punto, una, una opinión crítica, ¿sí? Un punto de vista crítico con respecto a, al conocimiento, ¿no?
pero también se ha venido evidenciando gente que dice, por ejemplo, que FECODE, la Federación de Educadores y toda esa vaina, adoctrinan los niños y depende de la inclinación política que tengan ciertas personas. Unos dicen que se está adoctrinando con respecto a ideas religiosas o con respecto a ideas políticas y bueno, y no se ve el hecho de que los niños también están adquiriendo, gracias a la educación, una opinión, un razonamiento crítico con respecto a su realidad y con respecto a la realidad del país, ¿sí? Eh, pero claro, creo que, o sea, lo que quería ella, pienso yo que quería mostrar de alguna manera era cómo es el modelo educativo del siglo XX, del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, que no ha cambiado mucho con respecto a su estructura física, que sigue siendo el mismo salón con los mismos pupitres y con el mismo, eh, con la misma pizarra y bueno, y el mismo profesor, o sea, la misma organización del salón. Pero lo que sucede al interior del salón, ¿sí? Lo que sucede al interior del salón, las relaciones que se van formando entre los niños y los adultos, que son los profesores y bueno, las directivas del colegio y todo eso, esas relaciones, eso no lo está viendo como tal la representante, ¿sí? Eh, y claro, también o sea, también se ha publicado un poco en redes sociales que los niños entran al colegio, se les quita toda la creatividad, se les quita todo, toda la energía de alguna manera, como si el colegio fuese una fábrica que creara en una línea de montaje individuos para el trabajo, ¿sí? Eh, claro, la educación tiene que, o sea, tiene que enseñarle a los niños y niñas las herramientas necesarias para ser útiles en la sociedad de alguna manera, eh, para el trabajo, pero no sé, creo que se están omitiendo una serie de, de cosas que finalmente son provechosas para los niños y niñas. Ahora bien, con respecto a la otra noticia de de la influencer esto, bueno, íbamos a ver los comentarios. Bueno, la asociación después leo eso. eh, sí, yo siento que obligar a los niños, tal, yo siento que los colegios no aprenden nada y se quedan 8 horas sentadas. Trate de poner a 30, 40 niños sentados en un salón de clases las 8 horas. Sí, o sea, eso no sucede en verdad. Sí, constantemente hay que pedir como orden, sí, silencio, toda esa vaina, porque se van generando grupitos al interior de esa, sí, incluso el docente también utiliza esos grupitos y bueno, ahora nos vamos a reunir en grupitos y vamos a hacer esto en relación al tema. Algunos se dispersan del tema, otros se interesan por el tema, ¿sí? O sea, el, el rol del profesor también es jugar con todas esas individualidades de cada niño
y hacerlos también partícipes dentro de cada uno de sus grupos. O sea, no, creo que se omitieron varias cosas con respecto al sistema. Si bien uno piensa que no se ha modificado como tal, claro, los profesores de alguna manera han sido educados también a lo largo del tiempo con nuevas estrategias que les permiten lidiar con las personalidades de cada niño, con las individualidades de cada uno de esos niños. Pero bueno, la cuestión eso fue en Instagram, creo que lo vi. La otra, ya me acordé cuál es la otra noticia. Hay varias noticias que, perdón, hay varias, ¿dónde es que se ve eso? Hay varias noticias, Guardé esta, que la vi ayer, sobre Perú. Es que creo que las otras no las guardé porque, pero bueno, esta sobre Perú, de un exorcismo en Perú. La Policía Nacional de Perú realizando un exorcismo a una joven que estaba sufriendo un ataque epiléptico. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Parece ser que la madre llamó a las autoridades porque su hija estaba teniendo espasmos y llegó la Policía Nacional y en vez de socorrerla y llevarle a los servicios de emergencias, intentaron reducirla, se pusieron a rezar el Padre Nuestro y le pusieron un crucifijo en la frente, pensando que estaba poseída por un espíritu maligno. El ministro de Interior de Perú ha salido a dar explicaciones y a justificar el comportamiento de la policía. Y definitivamente toda persona, probablemente en su momento más difícil, recurre siempre a sus propias creencias, ¿no? También cree mucho en el Señor de los Milagros. Mire, señor ministro, yo respeto que usted crea en lo que quiera, pero la realidad es que en una situación extrema que se está poniendo en juego la vida de una persona, a quien hay que acudir es a los profesionales de la salud. Y su equipo policial debería estar preparado para eso y no para realizar exorcismos. Este caso me parece un claro ejemplo de cómo el fanatismo religioso obnubila la razón hasta el punto de poner en peligro la salud de una persona, por falta de conocimiento, ignorancia, fanatismo o todo a la vez. ¿Qué opináis vosotros? Esto que estáis... Bueno, eso que, ¿cómo es que es la gata de Schrödinger? Schrödinger, bueno, eh, que habla de las autoridades en el Perú que hacen un exorcismo a una persona que tiene un ataque epiléptico. Y claro, ella se mete un poco con respecto a la religión y a las creencias de cada individuo y cómo esto afecta finalmente a la persona que está sufriendo el ataque epiléptico. Pero también dice un poco, o sea, también dice un poco del contexto y del país, ¿sí? El país, eh, Perú, no sé cómo está con respecto en relación a las creencias en Perú, pero lo que dice el ministro es cierto, ¿sí? Las personas que no tienen una formación en ciencia y que sí tienen una formación o que sí han tenido todo un aprendizaje con respecto a la religión cristiana, pues acuden a lo que conocen, ¿no? Y ahí entra en juego el eterno debate entre las creencias y la ciencia, ¿sí? Porque incluso podrían algunos expertos en teología justificar el hecho de que el exorcismo es válido porque por diferentes cosas que ve la teología y la ciencia por su parte puede argumentar también a su favor con respecto a lo que la ciencia al- eh, con la experimentación logra
de alguna manera, eh, o sea, los avances científicos eh, que hay alrededor de la enfermedad o de los ataques o sí, de la enfermedad eh, sobre la epilepsia, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con respecto con la gata de Schrödinger. No estoy de acuerdo con el hecho de eh, desechar de esa manera las creencias de estas personas. Sí, o sea, el tema es de educación. Sí, o sea, el tema, siguiendo con la cuestión, el tema es de educación y de formación. Hacerle entender a las personas que la religión es una cosa y que es una cosa personal, que es una cosa individual de cada ser humano, que el ser humano debe desarrollar su dimensión espiritual individualmente, y otra cosa son las enfermedades psíquicas, físicas, psicológicas, somáticas, bueno, las enfermedades en sí, ¿sí? Eh, Porque claro, todas estas personas quizás no tienen el entrenamiento en esa área, y entonces para ellos es claramente un ejemplo de que la persona está poseída, pero porque no tienen el conocimiento con respecto a esa ciencia. Eh, esperen porque creo que me embolaté en parte de mi respuesta. Viendo aquí es la Policía Nacional de Perú realizando un exorcismo a una joven que estaba sufriendo un ataque epiléptico. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Parece ser que la madre llamó a las autoridades porque su hija estaba teniendo espasmos y llegó la Policía Nacional y en vez de socorrerla y llevarle a los servicios de emergencias, intentaron reducirla, se pusieron a rezar el Padre Nuestro y le pusieron un crucifijo en la frente, pensando que estaba poseída por un espíritu maligno. El ministro de Interior de Perú ha salido a dar explicaciones y a justificar el comportamiento de la policía. Y definitivamente toda persona, probablemente en su momento más difícil, recurre siempre a sus propias creencias, ¿no? También cree mucho en el Señor de los Milagros. Mire, señor ministro, yo respeto que usted crea en lo que quiera, pero la realidad es que en una situación extrema que se está poniendo en juego la vida de una persona, a quien hay que acudir es a los profesionales de la salud. Y su equipo policial debería estar preparado para eso y no para realizar exorcismos. Este caso me parece un claro ejemplo de cómo el fanatismo religioso obnubila la razón hasta el Ahí de que obnubila, que es la palabra que ella utiliza, la razón, ¿sí? La cuestión es que debería, o sea, la cuestión del fanatismo religioso, ¿sí? O sea, claro, el problema aquí es la, el choque que hay incluso entre la religión y la ciencia, ¿sí? Y claro, o sea, eso sería retroceder en cierto sentido al siglo XV, siglo XVI, ¿sí? A la Edad Media un poco, en donde la religión era la respuesta incluso a todo, ¿sí? Pero, o sea, el daño, bueno, es que no es decir como el daño se hizo, ya se hizo hace mucho tiempo, incluso cuando los europeos llegaron a América y cristianizaron a todos estos pueblos, eh, porque incluso, o sea, sociedades como, hasta donde tengo entendido, sociedades como la de México, como la de Perú, sí, como algunas sociedades en el mundo, la colombiana también, son muy cristianas, son muy católicas,
Sí, todas estas tierras, o sea, el trabajo lo hicieron bien. Cuando llegaron aquí y obligaron a la gente a creer, ¿sí? Pero creo que entrar en esa dinámica de que las creencias religiosas son algo de fanáticos, de que hace daño como tal, es atentar incluso con la persona y sus creencias, ¿sí? Atentar eh, contra lo que esa persona cree, ¿sí? Y creo que ahí entramos otra vez en en la misma pelea de siempre de, de entrar a juzgar y a criticar el camino del otro. Y no tanto de hacerle entender al otro de que su camino es un camino, pienso yo, individual, el cual debería seguir cada persona. eh, sí, o sea, sí, cada persona individualmente y separar ese camino con respecto a, sí, con respecto a, a las evidencias, con respecto a, a lo que ya la ciencia ha podido explicar y en lo que la ciencia ha podido descubrir sobre el funcionamiento del cuerpo, sobre el funcionamiento de, de la naturaleza, de la realidad, de la vida, ¿no? Eh, pero no de una forma violenta, sino de una forma violenta de, sí, porque lo único que genera eso es más resistencia, sí, es más, o sea, es más, pues pienso yo, ¿no? Que es más resistencia, es más odio incluso, sí, pero bueno, sigamos viendo el video porque creo que había otra cosa. Al punto de poner en peligro la salud de una persona, por falta de conocimiento, ignorancia, fanatismo o todo a la vez. Sí, o sea, creo que es el conocimiento, o sea, también se está criticando un poco el conocimiento religioso. Creo que no es el conocimiento pertinente para la situación que se está viviendo en ese preciso instante, ¿sí? Pero no hay que invalidar la cuestión de ese conocimiento que puede traer también eh, la, la propia religión, la religión de alguien. Incluso creo que la mamá, o sea, creo que todas las personas obraron de la mejor manera que pudieron, en el sentido de que no trataban incluso de hacerle daño a la persona, porque pues estaban tratando de salvarla a su manera, ¿sí? Que ahora, que ahora lo que hay que hacer es como, hey, sí, esa no es, o sea, enseñarle a las autoridades que esa no es la manera, porque hay otro tipo de explicaciones que responden de una de una manera más adecuada con respecto al padecimiento que está sufriendo esa persona. Porque incluso los ataques epilépticos en algún momento fueron los ataques psicóticos, epilépticos, en algún momento la respuesta fue la aparición de un demonio, ¿sí? Que la ciencia ya después dijo, no, quizás es otro tipo de explicación y todo eso, quizás tiene que ver con el cerebro y tiene que ver con neurotransmisores y tiene que ver con, o sea, con un manejo eh, de otra forma. Y ahora la tarea es empezar a educar a estos socorristas o a estas personas con respecto a ese modelo que responde de una mejor manera, una manera más adecuada
al padecimiento que está sufriendo esta persona. Y si ya se quiere intervenir de alguna manera religioso, de una manera religiosa que sea con el acompañamiento también o sea, que sean las dos versiones, ¿sí? Que la persona tenga de alguna manera acceso a... Pero bueno, vamos con la última noticia. Eso lo vi. Es que hay dos. Hay dos que me llamaron mucho la atención. Hay dos que me llamaron mucho la atención. ¿Dónde es que está eso? Mm, Yo sigo. ¿Dónde es que está ella? Ella. Ella es periodista. Y pero esto dónde está publicado. La liendra durmió slash drogó a su novia para darle una linda sorpresa de cumpleaños. Y aunque seguramente el tipo no tenía ninguna mala intención y sí, el regalo fue espectacular, lo cierto es que me sorprende la cantidad de personas normalizando que un hombre le dé pastillas para dormir sin su consentimiento a su pareja. Y no importa que entre ellos exista toda la confianza del mundo. Recordemos el caso de Giselle Pelicot, a quien su esposo, con quien llevaba casada por 40 años, la drogó durante más de una década para que unos 50 hombres la violaran. Dominique, su esposo, mezclaba ansiolíticos en su comida para cometer los abusos. Y Entonces, claro, esa es la otra noticia. Esta persona es una influencer que tiene bastante alcance, ¿sí? Claro, el tipo no pensaba que, pienso yo, ¿no? Que el tipo tampoco tenía como la intención, o sea, él pensaba que estaba obrando de la mejor manera, ¿no? Drogar a la novia, dormirla, ¿sí? O sea, ponerle una pastilla para dormirla en la bebida, que fue lo que él hizo específicamente, y hacerle el regalo de cumpleaños, de ponerle pétalos de rosa y toda esa vaina y bombitas y todo para el regalo el regalo. Pero lo que dice la periodista es muy importante con respecto a normalizar ese tipo de prácticas, ¿sí? Quizás la intención de él, o sea, quizás él no veía que eso fuera mal, porque se ha normalizado el hecho de que a mi pareja, por ser mi pareja o por ser mi compañera de vida, pues yo puedo hacer lo que sea, ¿sí? Sí, incluso si es un buen detalle, porque el detalle es bueno, el detalle eran las flores y los pétalos y bueno, y toda esa vaina, no lo estoy haciendo con maldad, ¿sí? Pero entonces ahí pone el caso de la francesa, de la mujer francesa que fue drogada por el esposo durante una década para que otras personas la violaran, ¿sí? Incluso se está normalizado el hecho de pensar que la pareja es propiedad de alguna manera del esposo, ¿sí? Que fue lo que pasó, ¿no? Es mi esposa, yo puedo hacer con mi esposa lo que se me dé la gana. Y aquí entra a jugar un concepto que cada vez está mucho más presente con respecto a las relaciones de pareja, la cuestión del consentimiento, del hecho de que la otra persona
tiene que aprobar o se niega con respecto a alguna práctica que yo quiera hacer. No es que por ser mi pareja es mi propiedad o es mi, sí, o sea, puedo hacer lo que sea con con esa persona, porque es que la cuestión, las relaciones entre hombres y mujeres han cambiado a lo largo de la historia, a lo largo de de los últimos siglos, ¿sí? La cuestión de que las mujeres han ido adquiriendo una serie de, de derechos que antes no tenían. Si antes no tenían incluso el derecho, no tenían la posibilidad, incluso en sociedades actuales todavía las mujeres están relegadas a un segundo plano, que es lo que pasa incluso en Afganistán con las mujeres y con la llegada al poder de una sociedad teocrática que está basada en el Islam y donde las mujeres incluso hasta hace poco se les negó la posibilidad de hablar en público porque eso alteraba supuestamente la paz sí, o sea, y que tienen que ir vestidas con todo un velo, pero claro, aquí hay que hacer aquí hay que hacer cierta comprensión con respecto a la religión que profesan esas personas. Porque podríamos meternos con la visión occidentalizada del asunto y decir, no, es que las mujeres tienen que tener derechos, sí, pero ellos siguen una religión, siguen unos principios, siguen una cultura, tienen una cultura específica. Claro, no es intocable esa cultura, pero hay que buscar la mejor manera de entrar dentro de esa cultura y eh, abrir una posibilidad nueva de comprensión o abrir una posibilidad nueva de comprender la realidad de, de ambas partes, ¿no? Porque incluso hay mujeres que practican el Islam, que practican estas religiones, y obviamente ellas dicen, no, es que a mí me gusta ponerme el velo y a mí me gusta, sí, y yo soy consciente de eso y, o sea, yo practico mi religión, no se metan con mi religión y también hay que respetar esa postura. Pero bueno, o sea, pero si nos vamos incluso a las mujeres, en 1956 adquieren en Colombia el derecho al voto, ¿sí? Incluso incluso hasta hace poco logró un avance significativo con respecto al matrimonio infantil, ¿sí? Que no se, o sea, que no se permite, se prohíbe el hecho de casar a menores de edad, mujeres menores de edad. Y si no estoy mal, fue una iniciativa y o sea, fue un logro de las mujeres. Las mujeres, o sea, lideraron esa iniciativa en pro de las infancias de las mujeres en el país. Pero sí, o sea, claro, este influencer, espero de alguna manera que el influencer haya pedido un poco de disculpas, hey, no había visto lo que vio el resto del mundo, sí, y creo que pues fue una práctica desagradable incluso. O sea, sí, o sea, incluso pues
a lo mejor tenía las mejores intenciones. Espero que no se justifique el acto, sino que se evidencie las consecuencias que puede llegar a traer esa práctica, porque algún seguidor de esta persona dice, uy, qué buena idea, ¿no? Y entonces empieza a drogar a la novia para hacerle un regalo, pero después dice, "Hey, yo puedo hacer esto para otras cosas y eh, generar una violencia de género, una violencia contra la mujer. eh, lo que empezó con un acto sin daño, lo que empezó con un acto noble porque la idea era un regalo, terminó siendo una práctica usada por otras personas para violentar a las mujeres. Entonces, espero que no se justifique esa práctica y pues que la persona, o sea, que el influencer en este caso pida disculpas, eh, pida disculpas a su audiencia, ¿no? O sea, no, ni siquiera pida disculpas, sea consciente de que no fue la mejor manera de hacerle el regalo a su novia por todo lo que hay detrás de esa práctica, ¿no? Y bueno, la cuestión es que aquí había, no, esta no fue, ¿quién fue? ¿Quién fue la que publicó el otro día? Yo me bajé. Ah, no, Badía. Ya lo quito. ¿Pero dónde está? Si fue cofradía, creo que no fue cofradía. Mm, La última noticia, creo que se me está haciendo largo el stream, pero la última noticia era cuestión pública. Que si la abro, si era cuestión pública, no. La oreja roja, no tampoco. ¿Qué pasó ayer de esta influencer que terminó siendo funada por sus comentarios? Ya no, ya ni sé dónde es que está. ¿Cómo es que se llama? Es que ni siquiera recuerdo. Funada por eh,
por sus comentarios. Es que no recuerdo cómo era. No, es que eso fue como en Instagram, entonces no tengo como... ay, es que no, ni recuerdo el nombre de la influencer. Les quedo debiendo eso. De hecho, es que eso es una influencer de estas que masivas, que son todas iguales, que parece que no hay diferencia entre... Bueno, la cuestión es que decía que los enfermos mentales no deberían tener, bueno, se metió con las personas con orientaciones sexuales diversas, sí, o sea, con homosexuales más con homosexuales que lesbianas, diciendo que dentro de la pareja, dentro de estas relaciones homosexuales, una persona llevaba el rol de hombre y el otro llevaba el rol de mujer. Y había un hombre que contrarrestaba los argumentos de ella diciendo, no, ambos somos hombres, que pensar de esa manera era machista, pensar de esa manera era pues negar incluso la realidad de la existencia de parejas homosexuales, o sea, quitando incluso el hecho o sea, adjudicándoles, o sea, colocándoles incluso el rol de hombre y mujer dentro de una relación homosexual de dos hombres, ¿no? Y es que cuando yo estaba en la universidad, yo solía pensar de esa manera, que bueno, por las ideas incluso de algunos psicólogos, psicoanalistas y bueno, que decían que dentro de la pareja siempre se juegan los dos roles, se juega el rol de hombre y el rol de mujer, independientemente de si se es una pareja heterosexual, homosexual o lo que sea, sí, siempre se juega ese rol de hombre o mujer. Y esto viene ligado también a la idea de que solo hay eh, esos dos roles. Yo, en cierto sentido, estoy en que, o sea, pienso que es de esa manera, pienso que existe tanto lo masculino como lo femenino, pero actualmente el debate es grandísimo y han aparecido otras personas que no se identifican con lo masculino ni con lo femenino, que es la aparición de lo no binario. eh, y bueno, es un tema que hay que estudiar a fondo y hay que comprender incluso el hecho de que hay otras personas que se identifican de maneras diversas, de diferentes maneras, y limitar el hecho de lo masculino y lo femenino y, y ponerle incluso a hombres y mujeres esa etiqueta de que solo pueden encajar entre lo masculino y lo femenino, y lo masculino y lo femenino de la norma, ¿no? De lo que se supone que debe ser lo masculino y de lo que se supone que debe ser lo femenino, creo que es una violencia con respecto a estas personas que hablan de masculinidades diversas, que hablan de vivir lo masculino y lo femenino de formas diversas e incluso eliminando las etiquetas de masculino y femenino o sea, sí. Es un tema complejo, pero
Antes de entrar en eso, pensaría yo que hay que estudiar más a fondo, hay que estudiar más que estudiar, escuchar a estas personas que plantean sus argumentos a favor de lo diferente, de lo diverso, ¿no? Y que también tienen una concepción de la vida totalmente distinta a, la, a lo que es norma, ¿sí? Eh, y claro, esta persona que, o sea, es que el video era supremamente interesante, pero no lo encontré. Pero bueno, creería yo que si lo encuentro y si hay más noticias al respecto, pues hablaré de ello. Eh, el título del stream no fue como el mejor, sí, porque hablé de los representantes de la Cámara, pero también traté otras noticias que me fui acordando de las noticias del tema. Recuerden, estos streams no los edito, no edito el contenido, es una hora de contenido, pero bueno. eh, y así como se publicó, así como lo hice en stream en Twitch, así lo publico. Y pues nada, creería yo que le voy a poner como título representantes, ¿sí? Los representantes, qué desgracia. Representantes e influencers, no sé qué título le vaya a colocar, pero la cuestión es que tanto los representantes a la Cámara como los influencers tienen, valga la redundancia un poco, influencia en la sociedad, ¿no? Eh, tienen o sea, tienen su posición un poco más elevada, no de poder, pero sí elevada, incluso, eh, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es una representante, eh, fue electa por un grupo de personas y de alguna manera representa a estas personas. Y, y su posición de alguna manera tiene un valor. Y si esta persona se embolata o no argumenta de la mejor manera, esas intervenciones pueden ser tomadas de manera negativa por la población. Es decir, si alguien escucha a la representante, a la Cámara, que dice que la educación está mandada a recoger y que no sirve y todo eso, y una persona dice, oye, pero la representante como que tiene razón, más bien yo saco a mi hija del colegio porque pues no está aprendiendo absolutamente nada, lo que se le está haciendo es un daño al niño o a la niña que, según sus padres, siguiendo las palabras de la representante, eh, finalmente termina sacando al niño o a la niña del colegio porque es que lo dijo la representante, ¿no? O es que lo hizo el, el influencer que yo el influencer que sigo. Y creo que con todo esto está un poco conectado y es el hecho de generar el pensamiento crítico, generar una opinión, generar una reflexión al respecto de a quiénes seguimos, a quiénes subimos como representantes eh, eh, a la Cámara o senadores o políticos, ¿sí? Sí, o sea, una reflexión al respecto a eso y las consecuencias que deberían tener la elección de estas personas. La opinión, porque es una opinión
vana y sin sentido de Susana Boreal debería tener consecuencias. No es simplemente porque es que lo sentí, lo siento de esa manera, porque es que se está jugando incluso, eh, o sea, en serio, es alguien que representa a un sector, a un grupo, ¿sí? Algunas personas podrían tomar las palabras de Susana Boreal como si fueran ciertas, verdaderas y lo que se estaría haciendo es un daño, un daño. Incluso estos influencers también. Es que voy a drogar a mi novia para hacerle el mejor regalo del mundo. Esa práctica no se puede hacer porque hay que tener el consentimiento de mi pareja porque eh, sí, o sea, porque es violento con la mujer, sí, y hay que empezar a aprender incluso que mi compañera de vida, que mi pareja, que la persona que está a mi lado es una persona, o sea, es otro ser humano y tiene que aceptar o negarse a ciertas cosas y yo tengo que respetar su opinión, su, sí, aceptar que no esté de acuerdo o que esté de acuerdo con respecto a algunas cosas. Sí, hay que aprender todas esas cosas. Incluso esta influencer tiene cientos millones de seguidores. Los millones de seguidores pueden escuchar eh, que una pareja, que las personas con enfermedades mentales no deberían tener redes sociales, ¿sí? O sea, excluyendo a un grupo de personas de de un lugar, está generando otras, o sea, el problema no es lo que dice en sí la persona, sino quienes siguen a esa persona que pueden eh, tomar como cierto ese camino y decir, oye, sí, es que no, tú tienes una depresión, entonces no, te quito el celular, no te permito hacer estas cosas porque es que tú no eres capaz o tú no tienes la capacidad o bueno, en fin. Y el tema de las enfermedades mentales. Hay que normalizar en cierto caso, en cierto sentido, el hecho de que todas las personas tenemos una salud mental que debe ser cuidada, debe ser atendida, debe ser tratada. Y eso no es eh, negativo. El hecho de que tengamos enfermedades mentales no es algo negativo, es algo de nuestra vida que está siendo de alguna manera tratado por profesionales. Y hay que normalizar el hecho de que pedir ayuda está bien, ¿sí? De que no, o sea, las personas no funcionamos de la misma manera todas, no somos no somos carritos en una línea de montaje que todos tenemos el mismo modelo y todos tenemos el mismo color, no. Todos somos diversos, todos somos diferentes, eh, todos funcionamos de una manera distinta y hay que respetar y aprender a vivir reconociendo y aceptando la diferencia del otro y respetando la diferencia del otro. Creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este video si en algún momento de sus vidas lo vieron y nos vemos. Nos vemos pronto.